inauguradas las jornadas, vamos a comenzar ya con el primer bloque de intervenciones, donde combinaremos distintas formas de llevar la creatividad y la innovación a las aulas, a los más jóvenes, con un abanico de experiencias de gran valor para la aplicación del emprendimiento en el medio educativo. Y para ello voy a pedir que me acompañen en esta mesa a doña Lourdes Sánchez Martínez, don Roberto Muñoz Rodríguez, don Carlos Martín Hernández y don Santiago Lara Herrero. Subid, por favor. Abriremos la sesión con la ponencia denominada Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, protagonizada por doña Lourdes. Lourdes es especialista en prevención de riesgos laborales, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y profesora del Instituto Andrés de Vandelvira de Albacete, combinando su labor docente con la formación de trabajadores y empresarios como socia trabajadora de la cooperativa Laboralia y con la tutorización del programa Profundiza Emprendedores. Tienes la palabra, Lourdes. Buenos días a todos. Ahora, ¿ya está? Buenos días a todos, muchas gracias. Y como ha dicho la compañera, yo estoy aquí un poquito para contar como profesora cuál ha sido mi experiencia impartiendo la nueva materia de emprendedores, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial con los alumnos. Entonces, bueno, primero me gustaría un poquito recopilar lo que ha sido un poco el marco normativo, por qué estamos impartiendo esta materia en los centros educativos y cómo viene todo. Viene tras la publicación, no sé si la conoceréis, de la Ley 15 de 2011 de emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas, que en su artículo 6 del título primero recoge el fomento de la cultura emprendedora dentro de lo que son el ámbito educativo, en este caso no universitario. Y que la Junta de Comunidades, en concreto la Consejería de Educación, junto con los órganos competentes, deberían introducir estos contenidos en el desarrollo curricular tanto de la educación secundaria obligatoria como de la formación profesional como de bachillerato. Y así se hizo. En este verano, en 2012, tenemos en lo que es bachillerato, se publica la orden de 13 de julio del 2012 que recoge estos contenidos y dice que se establecerá como materia de oferta educativa obligatoria como optativa para los centros en primer curso de bachillerato. Se le denomina Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Se distribuyen unos 7 bloques de contenidos, empezando desde, sobre todo, la motivación al alumnado hasta un proyecto final de una pequeña empresa. Y luego, en lo que es la educación secundaria obligatoria, se publica el decreto 123 de 2012. Igualmente recoge, en este caso, que se deberá de ofertar como materia optativa en tercer curso de la ESO la nueva materia, en este caso se llama Taller de Iniciación a Actividad Emprendedora y Empresarial. Aquí se recogen, en vez de 7, son 6 bloques de contenidos. Y, por último, en lo que son los programas de cualificación profesional, o lo que conocemos como los PCPIs, también se recoge esta nueva materia en la orden de 13 de julio del 2012 y se establece que se llamará, antes era un módulo obligatorio que se llamaba Autonomía e Iniciativa Personal, ahora se cambia la denominación y los contenidos y pasa a llamarse este módulo obligatorio de desarrollo de competencias de la autonomía, iniciativa personal y de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, introduciéndose en este módulo todo el ámbito del emprendurismo en la escuela. En este caso son solamente 3 módulos de contenido los que se establecen, nosotros hemos repartido uno para cada trimestre y bueno, así es como se introduce normativamente esta materia en los centros educativos. Creo que es muy importante, es una forma de introducir y de motivar a los alumnos y ponerlos en contacto lo que son los centros educativos con el mundo empresarial, que muchas veces para los alumnos es muy desconocido, y es una forma de fomentarlo y de que desde muy pequeños empiecen a verlo, a conocerlo y a tener contacto con el mundo real. Entonces, bueno, lo que ha sido mi experiencia este año,
Como ha dicho la compañera, yo estoy en el Instituto Andrés de Vanderbilt de Albacete, soy de la especialidad de Formación y Orientación Laboral, imagino aquí habréis alguno. Entonces, vamos a ver, allí este año hemos impartido esta materia en 2 terceros de la ESO, un tercero de la ESO y un tercero de la ESO de diversificación, en primer curso de PCPI, y luego el año que viene se implantará como optativa en primero de bachillerato, y este año también, aunque es diferente, ahora os lo comentaré, como ya se venía haciendo, hemos impartido lo que es empresa e iniciativa emprendedora en los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior. Entonces, bueno, para los que sois de esta especialidad, no nos es del todo nuevo ni ajeno esta materia del emprendedurismo, porque en los ciclos formativos, en la formación profesional, ya dábamos lo que era el módulo. Cuando los ciclos eran se llamaba de Administración, Gestión y Comercialización, la pequeña y mediana empresa. Cuando los ciclos pasan a ser LOE, pasa a denominarse Empresa e Iniciativa Emprendedora. Entonces, esto ya más o menos lo conocíamos. Lo que pasa es que la nueva materia de la ESO, PCPI y bachillerato está más encaminada a empezar por la motivación. Mientras que en FP es más directamente a lo que es hacer un proyecto y los trámites a seguir y todo. La nueva materia, yo lo que he visto es que está muy encaminada desde la motivación, fomentar ese espíritu emprendedor y que vean otra idea. Entonces, yo creo que está muy bien, porque de hecho yo cuando les hablo a los alumnos se lo digo. Vamos a ver, las vías laborales, independientemente del nivel que sean, las vías laborales que tenemos ahora mismo son básicamente 3. Una, opositas y pasas a trabajar para la administración pública, lo cual está bastante complicado hoy por hoy. Segunda, pasas a trabajar por cuenta ajena para una empresa privada, que tampoco está muy allá ahora mismo la cosa. Y la tercera es trabajar por cuenta propia, el autoempleo. Yo creo que ahora mismo es la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque las otras dos ahora mismo son muy complicadas. Entonces, yo creo que el autoempleo es muy buena opción. Entonces, es una forma de dárselo a conocer, de que lo vean, de que un pequeño negocio, una pequeña idea que se les ocurra, se puede hacer realidad, que no es tan complicado a veces. Entonces, hay que inculcárselo, yo creo, un poquito desde el principio. Yo se lo digo a veces. Hay otras culturas, por ejemplo, en China, que está muy mal visto tú haber acabado tu vida laboral y nunca haber tenido tu propio negocio. En España eso no se nos ocurre. Entonces, hay otras culturas en las que esto lo fomenta muchísimo. Eso no haber tenido nunca tu propia empresa, ni haber sido tu propio empresario, está fatal. Entonces, hay muchísimo emprendedurismo. Si no, en Estados Unidos, igual, esto del sueño americano sigue estando en auge. Cualquiera puede llegar a ser un empresario de éxito, independientemente de su origen económico, social, étnico. De hecho, en Estados Unidos tenemos en San Francisco concretamente el Silicon Valley, no sé si lo conoceréis algunos, que es uno de los mayores parques empresariales del mundo, en el que se fomenta muchísimo, pues eso, hay muchísimas empresas juntas, una especie de vivero bestial de empresas. Entonces, yo creo que a los alumnos hay que hacerles ver que se puede hacer, que se puede llegar a montar tu propia empresa, que aunque a veces ahora lo vean muy lejano, claro, lógicamente depende del nivel, no es lo mismo impartir esta materia en un PCPI, que sabemos cómo es, que en un tercero de la ESO, que en un bachillerato, que en un ciclo formativo, donde en ciclos formativos tenemos gente que muchas veces lo que viene ya es del mundo laboral. Entonces, pero independientemente de cómo sea, yo creo que lo que debemos de hacer es motivarles para que vean que pueden montar su propia empresa, que esa idea que tienen o ese sueño se puede hacer realidad, que muchas veces les contamos otras experiencias que han habido, gente que prácticamente con muy pequeña inversión, con un ordenador en casa y un móvil, han montado un negocio online, ya han empezado a funcionar. Entonces, yo creo que la labor de los profesores en este caso es enseñarles, por supuesto, cómo montar una empresa desde cero, qué trámites tienen que hacer, qué tipo de sociedad vamos a hacer, pues si tengo que ir a Hacienda, tengo que ir al registro, tengo que ir al notario, qué costes tienen, lógicamente, plan de inversiones, plan de financiación, pero aparte de todo eso, que ellos vean que lo pueden hacer, es que vean que se puede, que no es tan difícil, que es factible hacerlo y que hay veces que no hace falta tanta inversión y que si necesitan inversión, ahora mismo también hay muchas formas de conseguir inversores. Ahora otros compañeros lo contarán, está muy de moda lo del Business Angels o a través de sociedades capital riesgo, que hay formas de conseguir esa inversión. O incluso en principio se puede hacer tirando de familia y amigos, pero que hay muchas posibilidades. Entonces yo creo que esa es básicamente la labor que nosotros tenemos. Yo intento en todos los grupos, independientemente del nivel, lógicamente con mayor o menor profundidad, que todos hagan un pequeño proyecto empresarial. Entonces, además, este año hemos tenido la suerte allí en mi centro
que con casi todos tenemos una hora a la semana que la tenemos en el aula de informática. Entonces nos viene fenomenal porque al mismo tiempo que vamos explicando y vamos viendo las cosas, ellos ya van, con el ordenador, van empezando a crear su pequeño proyecto. Entonces lo hacen todo, hacen desde el logotipo, abrir una cuenta en el banco, cuánto les costaría ir al notario, ellos lo hacen todo. Hacemos costes, hacemos todo, hasta ver la viabilidad del negocio. Entonces, a ellos la verdad es que les suele gustar, como a ellos les gusta también mucho trabajar con los ordenadores, les gusta mucho. Y luego la verdad es que algunos te sorprenden porque presentan proyectos súper bonitos, tienen unas cosas muy chulas, tienen muy buenas ideas. Entonces yo creo que en definitiva, no voy a alargar que vamos, que en definitiva la labor nuestra es esa, la labor de los profesores, aparte de enseñarles cómo lo tienen que hacer, cómo lo tienen que tramitar, es conseguir motivarles, infundirles ese ánimo, ese espíritu empresarial, que se puede hacer, que no es algo tan lejano ni tan difícil y que yo creo que debemos de animarles a que los hagan. Gracias. Muchas gracias, Lourdes, por esta exposición que nos has realizado del marco legal de las nuevas asignaturas que tenemos para fomentar el emprendimiento. A continuación, Roberto nos va a mostrar cómo fomentar en nuestros alumnos su creatividad y su libertad para crear y, a su vez, canalizar esas cualidades hacia la acción emprendedora para que puedan ser dueños de su propio destino, tanto personal como laboral. Es profesor de formación profesional por la especialidad de Administración de Empresas, actualmente en el Instituto Francisco García Pavón. A su vez, es coordinador y tutor de diferentes cursos de ámbito fiscal, laboral y contable del Aula Mentor del Ministerio de Educación. Habiendo abordado durante varios cursos académicos el módulo Proyecto Empresarial, en el 2006 llegó a materializar la puesta en marcha y gestión de una empresa familiar en el sector de la atención a la discapacidad. Adelante, Roberto, con tu exposición Fomento de la creatividad como vehículo del espíritu emprendedor en el aula. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a mi casa, a nuestra casa, puesto que yo trabajo aquí, entonces pues hago un poco de ponente anfitrión. No voy a poner excusas, pero sí que es verdad que voy a tratar un tema, mi compañera Lourdes ha tratado un tema más técnico de cómo debe evolucionar esta asignatura, lo cual hay que agradecer a las administraciones públicas que la hayan puesto en marcha, sobre todo en el sistema educativo un poquito antes de lo que lo tenemos nosotros en la formación profesional. Y voy a hablar de algo que precisamente, o de lo que precisamente carecemos los profesores, que es esto, el fomento de la creatividad, como herramienta de un posible futuro emprendedor aquí en nuestro país, ¿de acuerdo? Recopilando las características que tiene que tener una persona creativa, coinciden con lo que todas las escuelas de formación hablan sobre qué cualidades, digamos, emocionales o físicas tiene que tener un emprendedor. Es verdad que un emprendedor tiene que tener financiación, tiene que tener una administración que le apoye, tiene que tener un sitio donde poder trabajar, pero sin una buena idea y un buen equipo no va a ningún sitio. Entonces, lo que necesitamos es que nuestros alumnos generen ideas, que nuestros alumnos tengan estas características que tengo aquí. Evidentemente no tengo mucho tiempo para ir comentándolas todas, no sé si se ve desde atrás perfectamente el tema, pero si os dais cuenta, en ningún caso estamos hablando de que sean buenos técnicos, que conozcan muy bien la normativa legal, que conozcan muy bien ni siquiera su sector concreto al que se van a dedicar, sino estamos hablando de una serie de cualidades imprescindibles para que un proyecto salga adelante, porque un proyecto no es montar una empresa porque tengo 3.000 euros y vamos. Es decir, el emprendedor tiene que tener una idea de futuro. Entonces, la pregunta que yo planteo aquí, hago un poco de abogado del diablo, es si estamos o no estamos preparados para formar personas creativas. Yo no lo sé hacer. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo. Yo soy un profesor de formación profesional y tengo un cometido muy claro. Sin embargo, yo, desde el punto de vista de, por ejemplo, el módulo de formación profesional o los módulos que se van a poner en marcha, lo que más cuesta es que entre mis alumnos y yo generemos ideas y que esas ideas sean, si no novedosas, sí por lo menos transformadoras de la realidad que tenemos. Entonces, se están cerrando muchos negocios precisamente porque no evolucionan. No porque nos hayamos dedicado al sector del ladrillo, o al sector de automoción, o al sector, esos grandes sectores que han abastecido de empleo a los españoles, sino que no evolucionamos. Y no evolucionamos porque el mismo problema tenemos de financiación o de oportunidades que de ideas, porque muchas veces
A uno le pone 60.000 euros encima de la mano y dice, venga, monta una empresa. ¿De qué? No se nos ocurre. Si nos damos cuenta, las generaciones que están viniendo, y vosotros que sois docentes, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, son bastante pasivas. Están demasiado acostumbrados a que les digamos lo que tienen que hacer. Y ellos quizás están todavía más acostumbrados a hacer lo que nosotros les decimos. Entonces, si ya nosotros, de entrada, carecemos de esa capacidad creativa, nos tenemos que plantear lo siguiente. ¿La escuela favorece o mata la creatividad? Es decir, estamos en un sistema educativo, y esto posiblemente sea una opinión personal, que viene sin modificar en ese sentido desde el principio. Desde la época industrial del siglo XIX, en donde teníamos que formar trabajadores que fueran muy buenos en lo suyo. Y efectivamente, nuestro sistema de formación profesional, que ha ido evolucionando y ha ido mejorando con el paso del tiempo, sí que forma buenos profesionales, pero forma buenos creativos. Y creativos no es exclusivamente trabajar en el mundo de la publicidad. Es decir, voy a montar un bar. Bueno, todos sabemos lo que es un bar, pero para competir hay que ser un bar diferente. Bueno, pues eso es de lo que adolecemos tanto docentes como alumnos, bajo mi punto de vista. Entonces, el sistema educativo, es decir, hay que agradecer que las administraciones pongan en marcha este tipo de proyectos, pero yo hablaría con instancias más arriba, que desde los 3 años, aquí supongo que habrá poca gente de escuela, ¿vale? Quizás esos a lo mejor sí que están más formados para eso, porque hacen una carrera específica para ello, pero que desde el principio fomentemos personas que tengan ideas. Aquí simplemente, luego el centro de profesores lo tendrá a su disposición para que luego quien quiera ver la presentación, puesto que no me da tiempo a desarrollarla convenientemente, este tipo de reflexiones. Está demostrado que la creatividad decrece con el paso del tiempo por el alumno en el sistema educativo. Estamos acostumbrados a que lo único que vale es hago un examen, saco una nota y encima ponemos una nota numérica en muchos casos, con lo que ya fomentamos la comparación de quién es el bueno y quién es el malo. Y el que tenga un poco de relación con el mundo empresarial sabe que lo de menos es la nota. Al final, en una empresa lo de menos es la nota que has sacado. Porque luego, además de tener las capacidades técnicas, de las cuales yo creo que todos formamos perfectamente, hace falta tener otra cosa. Y si encima esto lo queremos llevar al mundo de yo tomo la iniciativa y monto una empresa, pues ¿qué me vais a contar? La gente tiene miedo. Es decir, estamos formando personas muy inseguras. Si pones la tele y no hablamos más que de crisis, más que de caos, más que de... ¿Quién se atreve? Desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que reflexionar sobre lo último. No estamos formando alumnos para trabajar exclusivamente en una empresa de forma asalariada y, como ha dicho Lourdes, mucho menos ya como funcionarios. Eso se ha acabado. Gracias a Dios aquí estamos muchos privilegiados, pero eso creo que se ha acabado. ¿De acuerdo? Entonces, nos piden o tenemos o formamos personas muy buenas en automoción, electricidad, atención sociosanitaria, en fin, con todas las familias que tenemos aquí. Y, sin embargo, luego en el ámbito profesional lo que nos piden es que seamos personas creativas, innovadoras, que nos adaptemos a los cambios, y no solo como empleados, sino que es que esa característica la tenemos que tener para montar una empresa. Entonces, no solo vale una buena idea, sino también tener un buen equipo que te lleve en marcha esa idea. Hay buenas ideas que si no tienes un equipo conveniente, o sea, que no es que esté desterrando la formación que hacemos, simplemente que esto hay que complementarlo. Y posiblemente el profesorado que estamos aquí, que mayoritariamente por default, de FP, de economía, pues ¿nos ha formado alguien en ser creativos? Pues si no nos ha formado nadie, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Es complicado. Entonces, así es difícil sacar una empresa hacia adelante, porque una empresa... Yo vivo el día a día de una, es constantemente te levantas por la mañana y a ver qué novedad te encuentras, a ver cómo solucionas un problema. Entonces, muchas veces nuestros exámenes son, pongo un problema y lo resuelvo como me ha dicho el maestro. Nos hemos planteado la forma de evaluar a los alumnos, es decir, yo lo único que hago es un poquito de abogado del diablo, porque es verdad que nos damos cuenta, y yo que soy padre reciente y los que son, lo sabéis, un niño con 3 años tiene unas posibilidades creativas, iba a decir un taco, pero acojonantes. Y, sin embargo, uno con 18 ya no lo saques del botellón, de esto, del otro, y como se salga un poco del grupo social, ¿de acuerdo? Entonces, así es difícil montar empresas, pero empresas que puedan evolucionar, porque uno puede montar un negocio, le puede funcionar, pero como no evolucione, lo termina cerrando, que es lo que nos ha pasado con todas estas empresas que están cerrando. Y nosotros vivimos de las pymes, y más en esta región. Es decir, no hace falta que venga aquí la Repsol. Nosotros podemos sacar perfectamente esto adelante, pero simplemente quiero que lo planteemos. ¿De acuerdo? Entonces,
5 problemas que tenemos que solucionar. Primero, lo que os he dicho, nos tienen que formar en estos aspectos a los docentes, incluso si hace falta de forma obligada, ¿de acuerdo? Tenemos que matarnos por fomentar desde que son pequeños la autoestima, tanto en casa como en la escuela. Si un alumno quiere cambiar algo, se le tiene que escuchar. Somos demasiado férreos. Programación, 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 sistemas de gestión de calidad, todo. El día 17 de marzo tienes que dar todos los días la misma clase, a la misma hora y de la misma forma. Entonces, eso tiene su parte buena. Es decir, la disciplina es necesaria, el rigor es necesario, todo eso está claro que es bueno. Pero hay que abrirse y eso es complicado. ¿De acuerdo? Por eso el entorno pues, censura muchas veces el ser originales o no se apuesta verdaderamente por las asignaturas creativas. Está feo que yo lo diga, pero yo soy partidario, es decir, lo mismo de importante una asignatura de lengua, de matemáticas, etcétera, también son importantes esas asignaturas que a veces se califican de, como puede ser la música, la plástica, eso abre mucho el ingenio. Bien, y para... Esto me lo salto porque esto ya es algo más técnico y no tenemos tiempo. ¿De acuerdo? Aquí pongo, insisto, en que esto luego se lo daré a Jesús o a José Carlos para que me lo cuelguen en la red, qué estrategias pienso yo que podemos tener para estimular el desarrollo de la creatividad. Esto luego también lo dejaré un poco desarrollado para que, sobre todo, pensemos en eso. Es decir, yo no os voy a contar cómo se crea, valga la redundancia, un creativo, porque ya digo, adolezco de esa formación. A lo mejor tengo la capacidad, no lo sé. Prueben ustedes luego hacer el test de la bailarina. No sé si no voy a hablar de él. Hay una bailarina dando vueltas y según miremos o según creamos que va girando hacia un sitio o a un otro, desarrollamos un hemisferio u otro de nuestro cerebro. Y resulta que un hemisferio es el que precisamente tienen más desarrollados los creativos, intuitivos, sentimentales, etcétera, y el otro pues es más de tipo racional, etcétera. Pues eso lo digo por no ponerlo, porque vamos más del tiempo. Test de la bailarina. Se meten en internet, lo hacen, ven para dónde gira la bailarina y ven qué hemisferio tienen más desarrollado. ¿De acuerdo? Esto en clase puede valer. ¿Vale? Entonces, el sistema de formación de creatividad tiene que ser, desde que tenemos 3 años, salimos del instituto y otra de las cosas que carece, porque yo también trabajo en la formación continua y ocupacional, tampoco se forma en la formación continua y ocupacional en eso. Es decir, entramos a la empresa y seguimos sin tener, en muchos casos, hay. Es decir, a ver si aquí voy a decir que no tenemos ni puñetera idea de hacer nada, ¿no? O que nadie en su clase innova y hace cosas distintas. No conozco los casos individuales, hablo en general o por lo que veo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser un sistema integrado. Es decir, la empresa también se tiene que preocupar de formar a sus trabajadores desde ese plan. Es que hay mucho que echar la bronca a los empresarios de este país, porque también ellos han hecho muy mal las cosas. Y a veces están tragándose sus propios malas prácticas. ¿De acuerdo? Por eso, si ahora vamos a formar buenos empresarios, espero que en un futuro no nos pase. Y aquí hago una reflexión. Voy a beber agua porque esta reflexión... Creo que aquí, salvo casos, vivimos de sueldo público, ¿sí o no? Salvo casos, no lo sé. ¿Quién paga nuestro sueldo? Hacienda, por Hacienda. ¿De dónde saca Hacienda el dinero? De los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Aparte de nosotros. Pero bueno, esto es como todo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Yo te lo doy, yo te lo quito. Entonces, no somos productivos en ese sentido. Los trabajadores y las empresas que dan trabajo a esos trabajadores. Entonces, una cosa que tenemos que tener en la cabeza, y ruego que lo transmitáis, es que si no fomentamos el autoempleo y la creación de empresas, no cobramos la jubilación, ¿eh? O sea, ya no es que nos dejen hasta los 67. Entonces, aunque sea por egoísmo, lo tenemos que hacer. Y la Administración, pues bueno, está poniendo las herramientas necesarias, pero aún así nosotros tenemos que ir siempre un paso más allá, como reflexión técnica. Y luego, por último, pues ya que estoy en casa, voy a hablar de mi casa. Sí que considero que este es un centro de secundaria, ya digo, los de primaria sí que hacen muchas cosas, pero de secundaria bastante creativo. Estamos en muchísimos proyectos, bueno, los proyectos europeos más importantes. Nuestro compañero Julio Olmedo ha conseguido que entremos en el Erasmus este año, por primera vez. Estamos en el programa de Leonardo para los alumnos de ciclo medio y también estamos en el proyecto Comenius, que es el que quiero presentar, precisamente
porque el proyecto convenios que presenta el García Pavón de Tomelloso se basa en fomentar la creatividad en los alumnos. Hemos trabajado con 5 países, con Eslovaquia, Polonia, Alemania, Italia y, bueno, por supuesto nosotros, y lo que hemos hecho es coger las materias, cada país se encarga de una cosa distinta, las materias habituales que se dan en los institutos y revertirlas de forma creativa. Es decir, olvidarnos de las clases habituales. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un detalle de lo que hacían cada uno de los países, porque Eslovaquia hacía un poco de país centralizador, y aquí tenéis lo que hemos hecho nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es, perdón, estoy personalizando cuando yo no participo en el Comenius, mis compañeros que se han matado por esto, lo que han hecho es coger distintas facetas de la educación secundaria y, a través de medios de comunicación, pues han dado la clase. Es decir, una clase de matemáticas, de ciencias, a través de... Han creado un canal de televisión, han creado un canal de radio, han creado un periódico. Ahí está, en la página del instituto, para que lo podáis comprobar. Entonces, el enriquecimiento personal y creativo de esas personas valen más que 50 millones de clases nuestras. Ya se lo digo yo, de antemano. Y no porque se haya hecho en el García Pavón. Es decir, cualquier iniciativa que tenga cualquier docente que se salga un poco, joder, no cumplo la programación, pues porque me he entretenido en hacer algo de tipo creativo. Es que la creación lleva su tiempo. La creación no puede ser, tengo que dar el tema 7 en 2 horas. Ya acabaré el tema 7 si lo quiero hacer de esta manera. Entonces yo os invito un poco a esa reflexión, a que también fomentemos eso en nuestros alumnos. Se puede hacer de cualquier ámbito educativo, evidentemente hay que empezar desde pequeños. No desde pequeños porque los niños son así. Quizás los encasillamos demasiado, a todos le decimos que no, por aquí, por allí, esto sí, esto no. Intentamos hacer todos que vayan por un camino y a lo mejor ellos tienen que ir por otro. Esto que se ha dicho tanto de vamos a hacer lo que nos guste. ¿De acuerdo? Y para terminar, perdón, voy a poner antes para que veáis. A ver que se cargue. ¿Dónde está, Agustín, lo de las fotos? Mi carpeta. Aquí, ¿no? Para que veáis, por ejemplo, lo que es simplemente una clase creativa. Vamos a dar una clase de plástica y vamos a hacer un aula de matemáticas, con lo que a muchos de nuestros alumnos les puede resultar de feo eso, para que el entorno, simplemente el entorno, favorezca el aprendizaje. Esto lo han pintado ellos. Esto no ha venido una empresa de fuera y lo han pintado. ¿De acuerdo? Y el aula de plástica. Están en ello. ¿De acuerdo? Simplemente como ejemplo de que aquí, pues sí que esto nos lo tomamos a rajatabla. O sea, este es un centro en ese sentido. Hace poco, ¿vale?, muchos departamentos de formación profesional han estado implicados en una semana de solidaridad donde se han montado tiendas, la gente traía bienes que no necesitaba y se han vendido por parte de los alumnos de comercio, han participado muchos otros departamentos y, bueno, se ha montado aquí una empresa de comercio, de este que llamamos ahora comercio justo, que ha resultado maravillosa. Y, por último, para despedirme de ustedes y como anfitrión, pues igual me van a permitir un ejercicio de vanidad, para lo que hablamos. En la parte izquierda de la diapositiva, bueno, pues una profesora de informática, con su capacidad creativa, pues escribe así de bien y me ha pedido por favor que transmitiera simplemente el sentimiento hacia nuestros jóvenes de forma creativa y es profesora de informática. ¿De acuerdo? Y a la derecha, no sé si conocéis al de la chaqueta de pana, pero me he puesto la misma para que me reconocierais. ¿De acuerdo? Bueno, pues profesores de FP y profesores de música nos hemos juntado para hacer una actividad de lengua, que es cantar poemas. El salón de actos donde están ustedes ahora pues estaba lleno de nuestros alumnos. Si mi compañero le quiere dar volumen. Y con esto les agradezco que me hayan escuchado.
Ciudadano jefe. Bueno, mientras recuperamos el sonido, te voy a dar las gracias, Roberto, por los ejemplos bonitos que nos has puesto sobre creatividad, porque es cierto que no sabemos a dónde vamos y para resolver esa incógnita necesitamos formar a personas creativas. ¿Tenemos ya el sonido, Roberto? Es que yo no lo pongo, lo ponen desde la garita. Un segundo. No funciona, Roberto, el Vale, sonido. no te preocupes, hacemos otra cosa. Sigue, Estas son las cuestiones del directo. esta mañana A ver si lo funcionaba, podemos pero solventar. bueno, no tiene ningún inconveniente en eso. Sí, es una opción que me he planteado. ¿Eh? Sí, 6, 8 y sonido ahí. Bueno, lo digo por si no quieren escucharlo entero. No es un Si no nombre muy tomamos- original. Si no tomamos nota y... No, nos vemos Pavón luego Stones. tranquila. Está en el Instituto García Pavón, pues los Rolling Stones lo conoce todo el mundo. Más o menos. Somos los músicos los que tocamos cantando. En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma, en un rincón del alma. Bueno, como muestra... Gracias. Ya vemos que eres bastante polifacético, Roberto. Y de proyectos de la Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Talavera de la Reina y Toledo, Carlos Martín Hernández. Es también responsable de la red Goban, punto de encuentro entre inversores y emprendedores. Y desde su experiencia vamos a ir desvelando aquellos elementos que podemos encontrar en la caja del emprendedor, lo que podríamos denominar kit del emprendedor innovador. Nos va a contar cómo identificar el momento y los casos de éxito, cómo evitar los errores más comunes del emprendedor y cómo financiar la innovación desde el ámbito privado. Os dejo ya con Carlos. Buenos días. Buenos días, sí, ahora se me escucha. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Consejería de Educación, a la Dirección General de Isabel Couso, y por supuesto al Centro de Profesores, que haya contado conmigo para que pueda aportar ese pequeño granito de arena y sobre todo pues compartir las experiencias, que es lo que vengo un poco a contar, compartir las experiencias del día a día, trabajar cerca del mundo del emprendedor y cerca de la empresa. Creo que es muy importante para llevarlo al aula. Cuando estamos acostumbrados a trabajar con el alumno, contarles toda la parte más teórica, pues creo que es muy importante contarle también la parte práctica. Cuando trabajas con el emprendedor en el día a día, cuáles son los errores, cuál es el trabajo diario y cuál es toda la actividad que puede desarrollar. Contaros, sobre todo, mínimamente y puntualizando, porque tampoco hay mucho tiempo, y sobre todo pues quiero aprovechar para ponerme a vuestra disposición, ya que va a ser un poco puntualizaciones básicas, poner a vuestra disposición pues, el Centro Europeo de Empresas e Innovación, que es una institución en la que ofrecemos un asesoramiento profesionalizado para crear una empresa. Fomentamos la innovación y la creatividad, de lo que nos ha estado comentando sobre todo durante toda su presentación Roberto. Impulsamos la motivación empresarial, que es fundamental. Y en paralelo, bueno, pues ofrecemos fuentes alternativas de financiación a través de las redes de Business Angels. Dentro de la presentación pues vamos a hablar de por qué innovar, cuándo innovar y cómo innovar,
cuáles son casos de éxito, pero sobre todo casos de éxito cercanos a nosotros. Los errores del emprendedor, la red de Business Angels, comentaros qué es un Business Angels, qué es una red de Business Angels, que está en funcionamiento en Castilla-La Mancha y está a disposición de todos los emprendedores, y cuál es el kit del emprendedor. Y luego, bueno, pues comentaros, que yo creo que todos más o menos lo conocéis, pero comentaros que hay un programa abierto que se llama Erasmus y que hay organismos intermedios en los que pues, se pueden dirigir todos aquellos emprendedores que tengan un proyecto empresarial y quieran pues, desarrollar unas prácticas empresariales dentro de la Unión Europea. Para nosotros es fundamental diferenciarse. Como decía, el CEI, la última I, denota un poco el apellido de la innovación. Es fundamental para un emprendedor que vaya a desarrollar una actividad empresarial que se diferencia. Para diferenciarse, pues normalmente lo primero que suelen hacer es intentar generar ideas a través de la asociación de ideas, de la creatividad, para crear soluciones y sobre todo crear innovación que nos origine un resultado y un beneficio para la empresa. El primer obstáculo que nos encontramos muchas veces es que los emprendedores se creen que eso de innovar está en un espacio reservado solamente pues, para los grandes genios, que es algo de otro mundo, que es algo relacionado con la NASA o algo relacionado con la nanotecnología. Y es muy diferente. Lo que queremos es acercarles que el mundo de la innovación está en el día a día, hacer las cosas simplemente de una manera diferente y muchas veces en sectores tradicionales. Innovar simplemente es hacerlo de una manera distinta, ofrecer algo distinto a lo que se está ofreciendo. Por ello, creemos que innovar es fundamental para crear sobre todo una ventaja competitiva. A ellos siempre le decimos, imaginaros pues, el típico gráfico que genera la tarta del volumen del mercado al que os vais a dirigir. Vosotros vais a dirigiros a una porción. ¿Cómo vais a conseguir esa porción? Probablemente ofreciendo algo diferente. ¿Cómo vais a ofrecer algo diferente? Pues generando una ventaja competitiva. ¿Cómo? Innovando. Entonces, hay que trabajar ese aspecto porque es el fundamental. Consideramos dos aspectos muy importantes que son, primero, innovar y segundo, que es el más importante de todo y sin él no tenemos ningún sentido, ilusión. Sin ilusión es imposible generar una emplea. Tal y como comentaba Lourdes al principio, hoy en día probablemente el emprendimiento sea la salida natural. Los emprendedores que se acercan a nosotros pues vienen con unas capacidades formativas muy importantes, que para eso estáis vosotros, que les enseñáis, les ayudáis y les formáis. Y cuando vienen a montar una empresa, pues, no solamente vienen porque hayan acudido a la cuenta ajena y les ha sido bastante difícil encontrar un empleo, no, también porque tienen una ilusión, tienen un sueño. Y muchísimos de los chavales que vosotros encontráis en el aula, si habláis con ellos, todos tienen un pequeño sueño. Pues a mí me encanta el mundo de los ordenadores, pues a mí me encanta el mundo porque en mi familia existe tal tradición. Tienen esa pequeña ilusión, pero creen que eso de montar una empresa es algo difícil. Bueno, pues nosotros lo que intentamos también trabajar con ellos es que montar una empresa no es algo tan lejano, es algo que está ahí y con ilusión y haciendo algo diferente seguro que se puede conseguir porque el resto es trabajar y poner el alma en el día a día. ¿Cuándo hay que innovar? Pues probablemente, como decía Mark Twain, siempre que te encuentras, que te descubres al lado de la mayoría, es hora de detenerse a reflexionar. Probablemente es que no estás haciendo nada diferente. ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los dos momentos claves para innovar? Pues probablemente cuando las cosas van bien, cuando están nadando la abundancia, cuando es muy fácil seguir por la corriente. Es muy fácil decir, bueno, pues soy conservador porque las cosas van bien y creo que ahora no es un momento de cambios. Pero si hacemos eso, probablemente lo que haremos es ir perdiendo cada día un poquito más de ventaja competitiva, darles un poquito más de terreno a nuestros competidores y entonces habremos perdido esa ventaja. Entonces creo que la innovación debe ser constante. ¿Cuándo es conveniente innovar? Por supuesto, cuando las cosas van mal, ¿no? Lógicamente, cuando las cosas van mal son momentos ideales cuando surgen las oportunidades para innovar y situarnos en la casilla de salida. Tenemos un poco ya, bueno, pues tenemos la ilusión, tenemos la innovación y probablemente sea el momento de tirarnos a la piscina, innovar y crear nuestra propia empresa. Para tirarnos a la piscina lo primero que hay que ver es si hay agua, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si hay agua? Pues hay que hacer un plan de empresa. Lo más importante es hacer el plan de empresa. Hacer el plan de empresa pues con todos los apartados del plan de empresa, desde hacer una pequeña descripción hasta la financiación, que es el gran caballo de batalla. Pero acostumbrados a nadar en la piscina, ¿sabremos nadar en un océano? Pues también es fundamental. Hay que adaptarse al entorno continuamente y saber que cuando nademos en el océano vamos a tener muchísimos agentes externos
que nos van a influenciar. Pues hay que adelantarse y tenemos que ser capaces de adaptarnos continuamente en el día a día de la vida empresarial al entorno en el que nos estamos desarrollando. Me gustaría comentar pues, casos de éxito más cercanos. No sé si conocéis, bueno, seguro que la chica, seguro que sí que las conocéis. A esta chica que sale en esta foto, que es Isabel Llano, Isasa Weiss, seguro que más de una pues, la conocéis. Pues es una chica, pues como nosotros, que estudió secundaria, se estaba preparando unas oposiciones para secundaria y tenía un hobby, una afición, que es el mundo de la belleza, el mundo de la moda. Y como bueno, le estaba costando muchísimo sacarse las oposiciones, pues un día decidió crear su propio negocio. Con una simple inversión de su pequeña cámara web en su habitación, empezó a crear pequeños vídeos que colgó en la web, pequeños vídeos además muy bien estructuraditos, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que tuvieron tal éxito que hoy en día grandes firmas de cosmética se la rifan para que en sus vídeos utilicen sus productos. Fijaros, ¿qué tiene? Ilusión, fundamentalmente ilusión. Lo que más le gustaba, su afición, su hobby, de eso hizo un negocio. E innovó y lo hizo de una manera diferente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pueden generar ideas? Pues siempre nos gusta, a los chavales muchas veces les contamos la idea de POSIT. ¿Cómo se generó POSIT? Muchos de vosotros supongo que lo conoceréis, pero simplemente por la relación fracaso-idea. POSIT se generó pues, porque 2 químicos de 3M, Art Fry y Spencer, Art cantaba en el coro de una iglesia, continuamente se le caían los papelitos al suelo, se le desmontaban, se le desordenaban las hojas, y Spencer era otro químico que había inventado un pegamento que bueno, había tenido un pequeño fracaso, por lo menos internamente así se consideraba, porque era un pegamento pues sí que parecía muy innovador, pero realmente el pegamento no pegaba. Entonces, además de ser creativo, pues tiene que tener un uso, tiene que tener un resultado final, ¿no? Bueno, pues parece que del problema de Art y con el invento de Spencer, pues se creó POSIT, ¿no? A raíz de ahí, 3M, como política interna, cada 3 meses fomenta la innovación dentro de sus empleados, que es algo fundamental, ¿no? Os comento esto porque os quería decir pues que según, por ejemplo, The Economist, comenta que... Me ha quedado bloqueado. Economist dice que la gran mayoría de las innovaciones salen a raíz de nuestro entorno, de nuestros colaboradores, ¿vale? Según un estudio que hizo con gerentes de primera línea, lo que nos llegó a decir es que los grandes inventos salen de todo nuestro entorno. Por ejemplo, ¿quién se le ocurrió poner las ruedas a las maletas? Pues los pilotos. Los pilotos, que son los que continuamente llevaban el peso de la maleta todos los días por los aeropuertos. De ellos salió la idea, no salió de un ingeniero, salió de los propios pilotos. Starbucks, que todos supongo que lo conoceréis, que es una franquicia que está alrededor de todo el mundo, pues su producto estrella lo creó también un empleado, un colaborador, alguien cercano a la empresa, que un día soleado en California ofreció un café caliente y vio al cliente que se lo daba con lo que estaba sudando y dijo, ¿cómo me voy a tomar yo esto? Y dijo, ¿y si le echamos un poquito de hielo picado? Se creó el Frappuccino. Frappuccino a día de hoy ha sido el producto estrella de esta franquicia y se habrá vendido bueno, pues millones y millones y millones de Frappuccino y ha favorecido que Starbucks se haya establecido pues debe estar en casi todos los países. Pero a mí, más que estos ejemplos, me gustaría comentar los ejemplos cercanos, los que vamos a vivir nosotros en el día a día. Nosotros recibimos a emprendedores, por ejemplo, pues tenemos una chica que ha estudiado un módulo de administración, que trabajó un año de secretaria, bueno, pues por las razones evidentes que hoy en día, pues una reestructuración de la empresa, las empresas, como sabéis, pues necesitan en ciertos momentos reducir sus costes de estructura y tuvo que prescindir de sus servicios. Pero ya se dio cuenta que la empresa tenía que reducir sus servicios, prescindir de sus servicios, pero a la vez la necesitaba. Entonces, ¿qué hizo? Presta sus servicios de una manera online, en un vivero de empresas, presta su servicio de una manera online y pues tiene una cartera de clientes pues bastante importante, pero muy importante. Simplemente lo que hace es que dedica pues media hora a una empresa, otra 2 horas a otra empresa, recibe las llamadas de todo el mundo, hace servicios incluso de traducción porque también maneja diferentes idiomas. Y simplemente lo único que ha hecho es utilizar sus conocimientos y su pequeña experiencia empresarial para dar servicio a muchísimas empresas que realmente lo requieren. Las empresas no pueden tener capacidad de soportar tantos costes de estructura, pero si necesitan esos servicios de una manera puntual, continúan contratándola. Tú puedes ser innovador, tú puedes ofrecer tus servicios. No tenemos por qué pensar que vayamos a ser todos Inditex, que hoy va a presentar resultados de 2.000 millones de euros, efectivamente no, pero sí que puedes generar
un empleo por cuenta propia y te puede dar pues para vivir, desarrollar tu actividad y, ¿por qué no?, crecer. Es un ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos innovadores. Tenemos una chica que su afición es la hostelería. Ella siempre me dice, pues es que yo la típica chica que me decían, anda, venga, una tarta para mi cumpleaños, me puedes hacer unos pasteles, me haces no sé qué, y es mi afición. ¿Qué ha hecho? Pues ha creado una pastelería, pero decía, pero es que una pastelería, si hay 500.000 pastelerías, con una pastelería muy fina, con una calidad increíble y unos precios con los que yo nunca voy a ser capaz de competir. Bueno, pues tú pasas por delante de su pastelería y su pastelería parece un cuento. Tiene una decoración increíble y las tartas son diseño puro. Yo siempre se lo digo, bueno, vendes tartas porque tú lo dices y porque están ricas, pero realmente vendes diseños. Son unas tartas preciosas que llaman muchísimo la atención y cuando pasas por la puerta casi no te das cuenta que es una pastelería. Bueno, pues lleva 1 año y pico y tiene muchísimo éxito. Ha utilizado su afición, su ilusión para crear un negocio, ¿no? Es lo que os quería transmitir, que yo creo que con ilusión y intentando emplear sobre todo la innovación se puede llegar. ¿Cuáles son los errores? Os quería comentar también sobre todo típicos errores. Errores de los emprendedores, pues hay muchos, ¿no? Pero sobre todo el que nunca puede faltar es el tercero que os pongo aquí, que es la falta de motivación del emprendedor. Pero siempre los errores típicos de los emprendedores, aunque no me quiero entretener en comentaros, suelen ser siempre más o menos los mismos. Suele ser que no se asesoran, no eligen bien los compañeros de viaje, tienes que elegir un socio y es muy importante elegir un socio, un compañero de viaje que te vaya a acompañar durante toda tu vida empresarial. Es importante que te formes, es importante que sepas ciertos conocimientos de contabilidad, no que seas un experto economista, pero sí que sepas leer qué es un balance. Hay unas ciertas cosas que se pueden trabajar y los errores muchas veces son los típicos y se pueden trabajar con ellos previamente antes de montar la empresa. Ya hemos llegado aquí y ahora vamos a montar la empresa. ¿Qué nos falta? Pues el caballo de batalla, ¿no?, que es la financiación. Para ello existen otras alternativas de financiación privada como son las redes de Business Angels. En Castilla-La Mancha existe una red de Business Angels que está formada por los CEIs de Castilla-La Mancha, que se llama GoBan. Para que, no sé si más o menos supongo que conocéis lo que es el concepto de Business Angels, pero muy resumidamente os lo comento. Un Business Angels es una persona, nuevamente con una dilatada experiencia profesional, con una capacidad financiera, que invierte en proyectos con un alto potencial de crecimiento. Invierte 2 cosas. La primera y más importante, capital inteligente. ¿Qué aporta? Aporta experiencia, aporta know-how y aporta contactos. Esa es la más importante. Y la segunda, por supuesto, financiación, que es lo que está buscando el emprendedor. A la larga luego se da cuenta que la primera parte, que la capital inteligente, es el más importante de todos, pero eso se da cuenta cuando han pasado 2 años y ya ha conseguido la financiación, porque realmente le ha abierto un montón de puertas que no habría conseguido. A lo mejor la parte financiera la habría podido conseguir por otro lado. Entonces nosotros en la red de Business Angels lo que hacemos por un lado es trabajamos con proyectos con alto potencial de crecimiento que previamente se filtran, se tutorizan, se apoyan y se ponen en contacto con una base de inversores privados que también previamente, lógicamente, se forman, se caracterizan para ponernos en contacto y generar un matching. Muchos preguntan, bueno, pero eso de los ángeles de los negocios, de los business angels, ¿funciona? ¿Realmente existe? Bueno, pues sí que existe y sí que funciona porque, bueno, en 4 años de funcionamiento se han conseguido levantar, porque se utiliza el término levantar, más de 4 millones de euros. Eso significa que sí que existe, que sí que se financian y que hay una posibilidad abierta a conseguir financiar la empresa. Bueno, tenemos aquí compañeros de entidades financieras, encaja perfectamente el mundo de la cofinanciación hoy en día y a los business angels les encanta que haya detrás una entidad financiera que apoya tu negocio y a la entidad financiera, por supuesto, pues le suele encantar también que un inversor privado apoye tu negocio y que te acompañe, porque eso va a significar que va a reducir notoriamente los riesgos de la empresa y va a abrir muchísimas puertas, ¿vale? Comentaros también, bueno, ¿cómo funciona? Pues más o menos pues, os lo he comentado. Por un lado, hacemos unas poco las veces de una agencia matrimonial, trabajamos con los proyectos potencialmente con alto potencial de crecimiento, trabajamos con los inversores y los ponemos en contacto. Un modo de ponerlos en contacto suele ser con foros de inversión. Pues puede ser un escenario pues como este, en el que donde estéis vosotros sentados, pues estén sentados 100 o 150 inversores y los emprendedores tengan la posibilidad de exponer su proyecto empresarial. Para ello hay que darles una formación previa porque solamente van a tener 10 minutitos para contarlo y es muy difícil contar en 10 minutos cuál es tu proyecto empresarial, cuál es tu sueño y todo tu trabajo que tienes ahí desarrollado en esa empresa. Bueno, pues se trabaja con ellos para que lo desarrollen en 10 minutitos, se les cuenta cómo se presenta una presentación. Esto es un poco el esquema básico que se trabaja con ellos para que sean capaces en 10 minutos de enamorar
al inversor, porque al final lo que tienen que hacer es enamorarle y sobre todo ser conscientes de una cosa, que el inversor le vas a enamorar por la idea, le vas a contar un proyecto innovador y sobre todo rentable, porque al final ellos invierten su dinero, pero sobre todo el inversor nunca invierte en una idea y el inversor siempre invierte en ellos, invierte en una persona, va a invertir en el emprendedor. Entonces, bueno, pues son 10 minutos de gloria que tienen que trabajar muchísimo para ese día. Una cosa que nosotros siempre les pedimos también, que siempre vale para muchos aspectos de la vida, es tener un elevator pitch. El elevator pitch es el discurso del ascensor, que se llama, es ese pequeño discurso de 2-3 minutos o incluso 30 segundos para cuando tengas esa oportunidad. Eso surgió en Broadway, pues cuando se hablaba un poco, cuando surgía el tema de los inversores, los guionistas iban buscando a productor para que les financiase el negocio, era un poco complicado y un poco, pues el elevator pitch un poco así más famoso que hay es el guionista de la película de Alien, que se encontró con un productor, se subió con el ascensor y dijo, tengo un guión que te va a encantar. Claro, les prestaban cientos de guiones y no se paraban a leerlos. Y le dijo, a ver, cuéntame rápidamente, ¿qué es? Le dijo, pues tiburón en el espacio. Dijo, tiburón en el espacio, pues lo tengo que leer. Y ahí financió Alien, ¿no? Pues en 2 minutos es muy bueno que todos los emprendedores tengan un pequeño speech preparado para su momento de gloria en el que se puedan encontrar con un posible inversor. Y el kit del emprendedor pues, es trabajar todo esto, es tener un pequeño elevator pitch, un resumen ejecutivo de 2 hojas, su presentación de cara al inversor y sobre todo un plan de negocio. Y para finalizar, pues como comentaba, pues el programa Erasmus, en Talavera de la Reina se acaba de finalizar, pero por ejemplo en el CEI de Albacete ahora mismo está abierto, con lo cual todo emprendedor que esté interesado en desarrollar unas prácticas empresariales en un país de la Unión Europea tiene abierta esta posibilidad. Comentaros que el programa Erasmus, pues sobre todo facilita la movilidad, facilita la cooperación, facilita el aprendizaje. Es una época de aprendizaje de la vida social. Creo que es fundamental para los jóvenes de hoy en día que puedan desarrollar unas prácticas en un país de la Unión Europea, que puedan compartir experiencias y los requisitos pues son muy sencillos, no son unos requisitos muy difíciles, solamente tienes que tener una idea empresarial o una actividad empresarial que no lleve más de 3 años, se desarrolla, se implementa en una plataforma, se valida por el organismo intermedio, así se te da acceso a una base de datos y puedes elegir una empresa dentro de un país de destino que se origina en matching. La empresa no te va a remunerar, pero sí que te remunera la Unión Europea con una justificación de viajes, dietas, en torno, bueno, depende de un poco, son unas tablas del país de destino, pero puede variar entre 700 y 800 euros al mes, que te puede servir un poco pues para pagarte los gastos de manutención y alojamiento en el país de destino. Por mi parte, nada más, agradeceros la oportunidad y ponerme a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esos ejemplos de éxito que nos has puesto y cómo nos has mostrado la forma de llevarlos a cabo con las nuevas formas de financiación. Vamos a pasar ahora a la presentación que cierra este primer bloque. Santiago Lara Herrero es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete. Desde los 22 años está a cargo de la empresa Lara Publicistas y también es socio de Exitalia de Eventos, empresa internacional con sedes en Nueva York, Berlín y Moscú. Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete concentran esfuerzos para reconocer al emprendedor, ofreciendo numerosos servicios y espacios a los emprendedores. Estos esfuerzos culminarán con la apertura de Inicia, primer centro integral para emprender en Castilla-La Mancha. Santiago, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Espero que se me escuche bien, porque yo tengo una voz muy mala y después de escuchar a Roberto, pues la verdad es que seguro que no me van a dejar entrar en los Pavon Stones. Bueno, de Palmero, sí. Bueno, ahora veremos. Yo de todas maneras me había traído una ponencia, pero la verdad es que... ¿Ah, sí? Ah, vale, fenomenal. Bueno, lo primero de todo que quiero hacer es felicitar al Centro de Formación del Profesorado y a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, personificándole la persona de Isabel Couso, por la importancia de la organización de esta jornada. Y no lo digo porque sea en la que estamos hoy aquí todos, porque jornadas se organizan muchas, todos los días, y seguramente todas serán muy interesantes, pero a mí esta me parece especialmente interesante, porque si estamos hablando y estamos trabajando desde las instituciones públicas, desde las asociaciones empresariales en conjunto, desde muchos ámbitos, en fomentar el espíritu emprendedor como una solución obvia para crear empleo y riqueza y sobre todo remontar
esa lacra del paro, que es ahora mismo la prioridad, pues evidentemente todo lo que hagamos y la implicación de los profesores, que sois los que al final tenéis que trasladar esto y sobre todo lo tenéis que creer en este proyecto y ser conscientes de la importancia que tiene de educar también en valores emprendedores a vuestros alumnos, pues realmente no haríamos nada. Entonces me parece muy interesante y creo que de hecho deberéis organizar con cierta regularidad alguna jornada de estas para que esta lluvia fina vaya calando poco a poco los profesores. Y todo esto también lo digo porque creo que una de las cuestiones, además lo ha comentado antes Roberto, vitales en esta etapa de fomentar el emprendedurismo es pues la motivación que tengáis los profesores a la hora de ser conscientes, pues no solo esto que comentaba Roberto, de que al fin y al cabo pues esto es una cadena que va unida por todos lados y bueno, pues todo el mundo es importante y yo no soy de los que digo que los empresarios somos los más importantes de la cadena, ni mucho menos, pero efectivamente esto es una cadena que al final pues esos impuestos y esa posibilidad de retribuciones pues van en buena medida también al esfuerzo de los empresarios, que son los que crean empleo y que pagamos además de los impuestos directos de nuestras empresas, pues los impuestos que pueden pagar nuestros trabajadores. Esas sinergias entre empresa y el mundo de conocimiento yo creo que realmente no las hemos explotado a día de hoy prácticamente nada. Es una cuestión que yo creo que es un reto que, por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, pues esto es una de las cuestiones que realmente se hace muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que hay unas sinergias constantes y muy potentes entre el mundo del conocimiento, a la escala que queráis, desde niveles muy básicos del aprendizaje hasta la propia universidad con el mundo de la empresa. Esto es una cuestión que nosotros muchas veces decimos que tenemos que potenciar en todos los sentidos, no solo en proyectos de investigación o en proyectos colaborativos de determinadas cuestiones, sino en estos aspectos sobre todo que desde el primer momento la juventud sepan de la importancia y de la posibilidad de emprender como algo vital, como algo importante, como algo que se valore, como algo que no esté poco menos que denostado. Y bueno, esto es un trabajo evidentemente que va a llevar su tiempo, pero evidentemente, tal y como he comentado ya en repetidas ocasiones, vosotros sois una pieza fundamental. Bueno, lo siguiente que quiero hacer es, por supuesto, pues agradeceros que hayáis contado con AGE Albacete, conmigo en este caso y con Santiago Escribano, que también va a contar un proyecto que también va desde el punto de vista de AGE Albacete en la línea de AGE Kids, que es un proyecto en el que ahora mismo estamos muy ilusionados y trabajando mucho precisamente en esta línea de fomento del emprendimiento. Yo había traído aquí un PowerPoint que la verdad es que voy a pasar muy rápido porque me ha parecido muy interesante lo que han contado mis compañeros de mesa y lo que es la temática de la jornada de hoy. Y como yo no sabía si iba a poder venir porque tenía un viaje hasta última hora que no sabía si me lo iba a permitir, lo voy a pasar en plan rápido. ¿Vale? Bueno, no hace falta, directamente no lo voy a pasar, ¿vale? Yo creo que lo más importante y en lo que podemos aportar nosotros, y lo acabo de decir, es una vez que os he comentado la visión que desde AGE tenemos de la importancia de la implicación del profesorado en este proceso de evolución hacia fomentar el emprendimiento, es que sepáis en qué podéis contar con nosotros, qué es lo que hemos venido haciendo, cuáles son nuestras experiencias y sobre todo ponernos a vuestra disposición, sobre todo en algunos casos concretos, pues para ayudaros, porque entendemos lógicamente que esto es una labor complicada y que todo esfuerzo pues vendrá fenomenal. Nosotros en AGE Albacete venimos trabajando en dos líneas. Bueno, AGE Albacete está englobada dentro de una red regional, que es AGE Castilla-La Mancha, y a su vez dentro de una red nacional, que es la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, que tenemos, digamos, como estandarte que siempre van de la mano de nosotros a los Príncipes de Asturias, que es la foto esta que es la única que he conseguido poner, y que venimos trabajando en concreto desde hace 16 años en dos líneas. Una es la de ayudar a los jóvenes empresarios en el momento que montan su empresa, darles todo tipo de ayudas en cómo ponerlo en marcha, aspectos legales, administrativos, acceso a subvenciones, pero lo más importante, acceso a espacios, acceso a know-how, acceso sobre todo a personas, porque siempre decimos una cosa, cuando eres joven y sobre todo hasta ahora, esperemos que esto poco a poco vaya cambiando, resultaba que cuando querías montar un negocio la mayoría de tus amigos, pues unos estaban estudiando, otros veían el montar una empresa como una auténtica locura, y yo siempre digo que realmente lo que bajo mi punto de vista aporta más este tipo de asociaciones de jóvenes empresarios es tener gente de tu misma edad, con tus mismos problemas, tus mismas inquietudes y que te van a aconsejar tutorizándote, decir, bueno, pues no vayas por aquí, que yo aquí ya he tenido una mala experiencia. Esa compañía realmente te da una confianza que yo creo que es lo más importante.
La otra línea en la que venimos trabajando durante muchos años es la del fomento de la cultura emprendedora. La hemos trabajado con muchas iniciativas. Nosotros realizamos el Premio Joven Empresario, entre otros motivos, no solo por premiar a proyectos que desde luego son dignos de reconocimiento, sino que también lo que queremos de alguna manera es que sirva de estímulo y, por decirlo de alguna manera, de un espejo donde poder mirarse otros emprendedores que quieran dar el paso. Muchas veces es verdad que aquí hay un déficit de motivación emprendedora, pero también hay gente que tiene inquietudes e ideas y no se atreve sencillamente. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente el primer paso es a quien tiene ese deseo, esa idea, ayudarle y luego intentar que haya más gente que tenga esas inquietudes y esas ideas y esas ilusiones. El proyecto que nosotros realmente creemos que puede ser en el que más podemos aportar en esta iniciativa de fomentar el emprendimiento desde los centros de primaria, secundaria, formación profesional, de universidad, etcétera, es con lo que nosotros venimos desarrollando durante 7 años y que llamamos las charlas para emprender. Son charlas que venimos realizando a una media aproximadamente de unas entre 30 y 50, dependiendo del año, en toda la provincia de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, y en la que van empresarios, jóvenes empresarios, a contar sus experiencias y sus vivencias, que yo que he estado en algunas de esas charlas os puedo garantizar que en determinadas edades sobre todo es lo que realmente la gente valora más. La gente, antes comentaba con Ana Casero de la Fundación Horizonte 22 que la época de los gurús yo creo que ha pasado. Decía antes, había gente que venía a dar una charla que seguramente, y algunas yo las he presentado, son fantásticas, pero realmente la gente joven lo que quiere es ver gente de carne y hueso, gente que hace no mucho, hace unos años estaban donde estaban ellos en ese momento y que, bueno, pues que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero lo más importante de todo, lo ven algo accesible, porque además otra gran ventaja de que estas charlas estén siendo impartidas por empresarios, en este caso al ser de AGE, jóvenes empresarios, es que no hay una barrera de edad. Nosotros la verdad es que en todos los centros donde hemos estado hemos repetido, ya lo tienen como una actividad, digamos, dentro de la programación del centro, porque gustan mucho. De hecho, la media de las charlas en principio estaba pensada para que fueran de 1 hora y normalmente duran entre 2, incluso 3 horas han ido algunas, porque luego hay muchas preguntas, mucho interés, porque realmente los chicos y las chicas se dan cuenta que es algo accesible, que es algo que ¿por qué no van a poder hacer ellos? Entonces, esa barrera que a veces puede suponer la edad, que un poquito el respeto, ese escalón que tal vez a veces desde la timidez no se atreven a saltar, no ocurre con estas charlas y, bueno, efectivamente, tal y como os comento, vienen resultando un éxito año tras año. Nosotros en esas charlas lo que contamos sobre todo son experiencias reales, casos de unos de más éxito, otros más tradicionales, pero al fin y al cabo lo que pretendemos es que vean que es algo accesible, que no es difícil montar un negocio, que básicamente se trata solamente de si tienes ilusión, dar el paso. Y bueno, incluso en algunas charlas, últimamente lo que estamos haciendo es desplazar a alguien del staff de AGE Albacete, de lo que es la Oficina de Atención al Emprendedor, porque estamos viendo que, sobre todo, lógicamente, en determinadas edades ya hay gente que sí tiene inquietudes y en ese mismo momento aprovechan pues porque tienen una serie de dudas y ya ha habido en algunos casos. Hace poco estuvimos en Cuenca en una charla que me acuerdo que al terminar atendimos a varias personas que ya dieron los primeros pasos de algunas ideas que tenían y ya se les fue tutorizando. Otro proyecto de reciente creación y con el que estamos ahora mismo también muy ilusionados, y en el que no voy a profundizar mucho porque luego lo va a comentar mi compañero Santiago Escribano, es el proyecto de AGE Kids. El año pasado, a través de Santiago Escribano, tuvimos la suerte, el privilegio de conocer una iniciativa muy interesante en el que podréis ver que ahora cuando lo comente, nos dimos cuenta que desde muy tempranas edades se puede motivar a la gente y sobre todo establecer unos métodos educativos en los que los chicos y las chicas van teniendo conceptos tan importantes pues como es el valor de hacer bien las cosas, el trabajo en equipo, esa imaginación de la que hablaba Roberto, que es en la que hay que darles un poco de cancha, efectivamente. Y bueno, pues a raíz de aquel proyecto decidimos que nosotros llevábamos mucho tiempo sabiendo qué mensaje queríamos lanzar, pero evidentemente en esto,
predicando con el ejemplo que hablaba antes, nosotros sabíamos cuál era el mensaje, pero no sabíamos seguramente transmitirlo de la mejor manera. Por eso decidimos incluir en nuestra Junta Directiva a Santiago Escribano, que es profesor, para que él, con esto que vosotros sabéis y que nosotros no sabemos, nos ayudara a cómo trasladar mejor el mensaje. A qué iniciativas podíamos hacer adicionales en esta línea para llegar a más sitios, para cómo extrapolar esa experiencia de éxito a otros centros educativos, cómo hacer otras actividades que motiven a estos niños que realmente son un potencial tremendo y que lo que hay que hacer es sencillamente estar a su lado y animarlos y que sean conscientes de que tienen posibilidades de hacer cosas, muchas cosas y además muy interesantes. En esa línea pues ya estamos trabajando, sobre todo en lo que es el ámbito de Albacete, que es de donde estamos nosotros, en cómo extender este proyecto en otros centros educativos. Estamos en contacto con la propia consejería, estamos en contacto con el Ayuntamiento de Albacete y con otras instancias. Vamos a hacer también un concurso de dibujo en la línea de lo que se viene trabajando mucho, y yo creo que ya se ha cambiado bastante este concepto, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en el concepto de que se tenga una visión positiva del empresario, no se tenga una visión, como suelo decir yo, de un señor en una mesa con un puro y con los pies encima de la mesa. Eso son estereotipos que para nada son ciertos y que bueno, pues lamentablemente pues, las noticias, vivimos en el mundo de la tecnología de la comunicación y normalmente suelen salir casos que no son los que representan al 99,9% de los profesores, de los empresarios, al igual que con otros colectivos, pues siempre suelen salir, desgraciadamente, los casos que no deberían salir. Otra cosa que ya hemos decidido hacer es instaurar ya a partir de este año, periódicamente, todos los años, una categoría dentro del Premio Joven Empresario específica para cooperativas o para proyectos de niños que estén trabajando en algún sentido en materia emprendedora, bien con una cooperativa como la que se ha hecho en el CRA del Peral, que ahora se ha hecho otra nueva. Pues bueno, lo que queremos de alguna manera es que estos chicos pues vean en esto una posibilidad, sobre todo a los niños les ilusionan, es fácil ilusionarlos, una cuestión como esta para ellos es un mundo. Yo me acuerdo del año pasado cuando estaban recogiendo el premio allí con la presidenta, pues para ellos era seguramente uno de los días más bonitos que habían vivido hasta entonces. Entonces, bueno, pues aprovechar esta plataforma para que ellos también vean en ello una motivación para hacer proyectos emprendedores y cuestiones que le motiven. Yo por mi parte no me quiero extender más. Yo siempre que voy a dar una charla suelo decir que más que lo que tenga que contar, creo que lo que podemos aportar es en responder a preguntas que tengáis o a cuestiones en las que solicitéis nuestra colaboración, en el sentido de que hubiera preguntas, luego más adelante estamos a vuestra entera disposición. Y en el caso de que queráis la colaboración de AGE Albacete pues para participar en cualquiera de vuestros centros impartiendo una charla con cualquier cuestión que queráis, estamos a vuestra entera disposición, o en la página web o incluso hoy mismo os facilitamos encantados la manera de contactar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Santiago, por vuestra labor desde la Asociación de Potenciación al Emprendedor, por ese ofrecimiento que hacéis a esta figura y por las actividades que realizáis desde la propia asociación, como digo, para potenciar esta figura, el tema que nos ocupa hoy. Bueno, pues con esta exposición hemos terminado ya el primer bloque y ahora vamos a tener un descanso de 20 minutos y eso sí, os voy a rogar, por favor, puntualidad para poder continuar con la programación de la segunda parte.